Hola, te damos la bienvenida a un espacio de encuentro, donde disfrutaremos del placer de una buena conversación. Vamos a ir conociendo a personas con vidas interesantes, con experiencias que nos van a compartir, que nos van a regalar. Pondremos de relevancia quizás no tanto su faceta pública, más o menos conocida, que también, sino quiénes son genuinamente. Nos acercaremos al territorio de sus personalidades para descubrir en ellas su paisaje interno más desconocido. Dicho así, supone todo un reto. ¿Lo conseguiremos? ¿Nos acompañas? Hola, soy Eulalia Marina. ¿Qué tal estás? Y hoy conversamos con ella, Luz Sosa. Hola, Luz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu taller, de tu estudio, donde surge, emerge la creatividad, la espontaneidad y se transforma en arte, tu obra. Uy, qué bonito suena, pero sí, es mi rincón, es mi lugar, mi espacio, mi lugar. Ahora ¿Pasas mi lugar. mucho tiempo aquí? Sí, paso mucho tiempo aquí. Por las mañanas es como mi rutina. Durante un tiempo no lo era mi casa, tenía el taller en casa, pero en casa era otra rutina diferente. Siempre tenías cosas que hacer y entonces era más limitado todo. Esto nos pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Sí. Que anteponemos quizás otro tipo de responsabilidades antes de lo nuestro, ¿no? De lo que te apetece, sí. Y cuando decidí tenía el estudio hace bastante tiempo, pero no venía a trabajar al estudio. Me sentía cómoda en casa, pero al final di el paso. Bueno, realmente di el paso para una experiencia que tuve, que fue uno de... Bueno, a lo mejor me estoy anticipando un poco, pero un premio que tuve de pintura, que fue el premio de estar dos meses en una estancia en uno de los estudios que tenía la Regenta. Y entonces fue cuando estuve trabajando allí y dije, qué guay esto de tener un espacio, de tener todos los lienzos viéndolos, es diferente, hay más creatividad, hay otra atmósfera diferente. Otra energía distinta. Sí, y al volver de la Regenta ya no volví a casa, ya volví aquí directamente. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en el taller de Luz Sosa. Ella es pintora, una pintora que además ha tenido la oportunidad de salir de su tierra natal, de Gran Canaria, para ir a exponer a lugares como América, en Nueva York, en la Quinta Avenida, en Europa. Ha expuesto también, ¿verdad?, en Polonia. Polonia, sí. En la península, en Valencia, en Játiva, y en las islas, además de Gran Canaria, has expuesto en una isla que para ti representa un cariño especial, como es la isla de La Palma y los llanos de Aridane. ¿Eso por qué? Tengo una vinculación totalmente familiar y genética. Mi madre es de allí, toda la familia de mi madre es de los llanos de Aridane y todavía hay familiares míos viviendo allí. Y entonces he ido toda mi vida, vacaciones, navidades, desde chiquitita. Yo nací en agosto y en septiembre ya estaba en La Palma. ¿Qué signo eres? ¿Leo, Virgo? Leo. Leo. Además nací el día de la Virgen de las Nieves, el día de la patrona de La Palma. Desde ahí viene mi vínculo palmero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Aunque no veíamos nieve, que en La Palma todo el mundo es Carmen Nieves Eva. ¿Y el origen de tu nombre, Luz? Pues el origen de mi nombre es venezolano, porque mi nombre es Luz María. Y es tantos palmeros que en la época de la emigración se fueron a Venezuela y un tío de mi madre se fue para allá y volvió con su esposa venezolana que se llamaba Luz María. Y mi madre era pequeña, era una niña y le encantó el nombre. Siempre decía que si tenía una hija le llamaba Luz María. Y fíjate que si lo tenía tan claro, bueno, que yo tengo una hermana mayor a la que llamo Carmen como ella, pero después me llamó a mí Luz María. Y fíjate que si era un deseo de ella, que nacer el día de la patrona de La Palma, que todo el mundo era, ¡ay, no la llamas Nieves, no la llamas Nieves!
Y ella dice, no, bueno, me puse Luz María de las Nieves. Ah, que mira, es todo un secreto. esto es un descubrimiento. Sí. Uno de los objetivos de este tipo de entrevistas es eso, rascar un poquito y conocer algo que no es tan visible, ¿verdad?, Sí, de los sí, personajes. Sí, pues soy Luz María de las Nieves, que según mi madre dice, ahora no te gusta nombrarlo mucho, pero cuando pequeña, claro, ese vínculo que yo tenía con La Palma, que lo sigo teniendo tan fuerte, que cuando ella me presentaba, en mi familia todo el mundo, aquí en Gran Canaria, es Luz María, Luz María. Y dice, y tú siempre usabas la coletilla, Luz María de las Nieves, Luz María de las Nieves, porque era como, es que nací el día de la patrona, ¿sabes? Y para mí era un orgullo nacer el día de la patrona. Desde luego. Bueno, fíjate que eres pintora, Luz, pero no estaban tus planes. No. Ni en tus sueños de niña. Ni en mis sueños de niña, no. En mis sueños de niña quizás estaría el cine, quizás estaría la producción audiovisual, porque todo venía de la fotografía, porque me ha gustado siempre. Bueno, y si lo relacionamos años posteriores con la pintura, tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, en aquel momento la pintura no existía en mi vida, era la fotografía. Ya con 12 o 13 años ya tuve mi primera cámara. ¿Quién te la regaló? Los Reyes Magos. ¡Hala! ¿Se portaron genial? Se portaron genial, sí. Vamos, ese día ya el resto de los regalos ya no me dieron igual. Y entonces estaba con la cámara todo el día, haciendo fotos en La Palma, en la familia, tenía todo el mundo mareado con mi fotografía. Eras la reportera gráfica de la familia. Sí, me convertí en la reportera. Pero bueno, ahora hay un álbum ahí de fotos y de historias, que cada foto tiene su historia, su anécdota, además de en sí la fotografía, ¿no? ¿Te gusta de vez en cuando echar un vistazo? Sí, me gusta. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho recordar el pasado, recordar la infancia. Sí. Entonces estás un poco a salto de mata entre Gran Canaria y la isla de La Palma. Sí, el Gran Canaria es donde vivo y donde hago mi vida cotidiana y donde ¿Concibes tu rutina, eso, quizás? consigo mi tu rutina, día a día. Y mi corazoncito, mi alma, mi espíritu es palmero. ¡Hala! ¡Qué bonito! Allí, cuando en esas situaciones que dices tú, necesito desconectar, yo el primer sitio que pienso es en La Palma. Necesito descansar, La Palma. Necesito incluso divertirme o conectarme con cuando te encuentras conexión, un momento de conexión, esos momentos que dice uno, ya no sé dónde estoy como desubicada en este momento, entonces vuelvo allí y es como volver a encontrarme. Y me imagino que además con el tema de la luz tan limpia, ese cielo nítido, maravilloso que tiene la isla de La Palma, también para la fotografía... Sí, la luz allí es diferente, las puestas de sol son diferentes y no lo digo porque mi corazón sea palmero, sino que es verdad. Es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo, sí. Y las estrellas, es increíble. Yo cuando invito a gente a La Palma, una de las visitas cruciales es llevármelo a la cumbrecita. Bueno, en La Palma desde que te alejas un poco ya como no hay una protección del cielo con la luz, entonces desde que te alejas un poco ya no hay luminosidad. Pero yo voy siempre a la cumbrecita y todo el mundo, además no digo nada, dice a dónde me lleva, como diciendo, a ver, en medio del pinar. Y entonces paro el coche, silencio total y mantita en el suelo y a ver las estrellas. Menudo regalo. Luz, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Pues estudié telecomunicaciones. ¿Te gustaba esa carrera? No me gustaba nada en absoluto. Fueron casualidades de la vida o el destino que me terminé estudiando teleco. Y al principio pues más o menos me fue bien, pero después ya cuando ya empezó con las cosas muy tecnológicas ya no me gustaba realmente, no voy a liarlo mucho, no me gustaba. De acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Haces esa formación y luego tu vida profesional hacia dónde se encausa? Pues estando ahí en la carrera, que no sabía muy bien para dónde tirar, pero sabía que no estaba a gusto, no estaba bien con lo que yo estaba haciendo, volví de nuevo a la fotografía y empecé de nuevo a hacer fotografía, hacer vídeo en ese caso, y con todo esto de repente vi unos anuncios de hacer cursos de publicidad
y me apunté. Realmente los cursos era conocer los software, el material técnico con el que poder hacer la publicidad. Y entonces me encantó, porque precisamente encontré el Photoshop, que era donde podía coger mis fotografías y moverlas y hacer con ellas lo que me daba la Aquello gana. fue una revolución, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y realmente me contrataron el primer trabajo que tuve, estos cursos tenían bolsas de trabajo, entonces me llamó una agencia de publicidad, que yo digo que fue mi universidad, una agencia de publicidad pequeñita, que justamente en ese momento tenía un contrato con el ayuntamiento y lo que querían era que hiciese el retoque fotográfico. Entonces a partir de ahí, el retoque fotográfico, después me empezó la misma agencia, como era pequeñita, ¿te atreverías a hacer un logo? Ay, sí, 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 venga. Entonces ahí empecé poquito a poquito, estuve muchos años trabajando allí. Que esa parte es muy creativa, además. Sí, muy creativa. ¿Ya esto te gustaba más? Sí, 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 ya eso me gustaba mucho más. Además ahí sí empecé a utilizar los lápices de colores, porque cogías folios, pintabas los logos, los hacías un poco en papel y después los pasabas al ordenador. Y fue muy divertido, la verdad. Y después de ahí, pues poquito a poquito, fueron muchos años metidos en el mundo de la publicidad y terminé al final de creativa en Atlantis. ¿Y qué tal la experiencia? Pues mira, la verdad que fue toda una experiencia y te sentías como muy importante, de venir de una agencia chiquitita a una agencia donde habían secretarias, recepcionistas. Era toda una experiencia, pero que fue fenomenal. Además ahí conocí a uno de mis mejores amigos que me ha acompañado a lo largo de mi vida profesional y personal, que era mi jefe. Pero nada, la experiencia después fue muy gratificante, pero duró 4 años, vino la crisis, la publicidad en el momento de la crisis se redujo un montón. Estabas muy bien y de pronto la crisis Sí, te sí. descoloca el piso, vaya. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede entonces? Entonces, claro, me quedo en paro y me voy para casa. Y entonces en ese tiempo fue cuando empecé a tener contacto con la pintura por mi madre, que ella estaba dando clases particulares de pintura y me dice, venga Luz, vente conmigo, que siempre te ha gustado. A mí siempre me ha gustado el arte, pero nunca he pensado en coger un pincel. Y ella, no, venga, anímate, ven, tal, no sé qué. Y yo no me veía ahí. No me veía pintando, ni me veía... Insistió mucho, vaya. Insistió mucho. ¿Te quedaba cerca la academia de casa? Sí, esa fue la causa principal por la que le dije que sí, y para no escucharla. Y entonces para allí fui a la clase. Estaba rodeada de personas mayores, todas jubiladas. Pues además iba por la mañana, entonces más personas jubiladas que no estaban trabajando. Y el ambiente era muy cordial, era como si tuviese un montón de mamás todas juntas y abuelitas, ¿no? El profesor era un profesor retratista, muy bueno, se llama Miguel Ángel Salazar, un pintor muy bueno también. Y él, claro, yo le dije, ¿yo ni qué hago? Dice, pues nada, vamos a pintar un paisaje. ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, ese primer día fue mucho miedo, una bobería, porque ahí nadie me iba a examinar, no iba a pasar ningún examen, ¿no? Pero ponerte delante de una hoja en blanco, de un lienzo, con un pincel que no sea un lápiz o un rotulador es diferente. Aquello que dicen también los escritores, ¿no? Que da cierto vértigo, porque tienes todas las posibilidades. Sí, sí, y todas las palabras en el caso de los escritores, y aquí era era un medio nuevo, era como aprender algo que nunca habías hecho. Bueno, y también es igual que me pasa también con los escritores, con los artistas, que los tienes como en un pedestal. Bueno, yo en mi caso ves una obra y dices, Dios mío, ¿de dónde salió todo esto, no? Entonces el verte tú, que vas a hacer algo así, impone, a mí me imponía, o soy muy exigente conmigo misma, ¿no? Entonces ¿Qué fue lo primero que dibujaste? Dibujé un arbolito, muy naive, un arbolito, yo creo que a lo mejor un niño de primero lo hubiese hecho mejor que yo. Bueno, no se sabe. Pero bueno, ahí estaba el arbolito que quedó muy mono, y nada, y cuando salí de clase mi madre me preguntaba, bueno, ¿y qué tal la experiencia? Y yo,
la verdad que tampoco sabía qué contestarle. Yo le decía que yo me había sentido muy incómoda. Que ¿Entusiasmada no saliste? no, Ese para primer nada, día... nada, para nada. Cuando seguía yendo a la clase, yo no sé si el profesor se dio cuenta, y eso se ponía a hablar conmigo y me decía, y yo le decía, pero bueno, dime qué hago. Dice, mira, para que le cojas gusto y dice, trae cosas que a ti te gustaría pintar. Yo dije, pero claro, es que yo no pensaba pintar nada. Y entonces me acordé de las fotografías y entonces digo, bueno, yo tengo muchas fotografías. Dice, pues bueno, trae fotografías tuyas. Claro, pero claro, la mayoría de mis fotografías eran personas, niños, adultos, tomando un café en una cafetería, es decir, personas, vida cotidiana. Y aparecí yo con mis fotos de vida cotidiana y claro, ya ahí Miguel Ángel me decía, bueno, esta que tiene miedo a coger un pincel y ahora me viene con figuras. Sí, que a priori era algo como más complicado, ¿no? Más complicado, sí, sí. Para un comienzo, se supone. Se supone, sí. Y el caso es que empecé allí a dibujar y ya fue mi sorpresa cuando empecé a dibujar con el carboncillo, porque siempre un lienzo se pinta primero con carboncillo, las figuras empezaron ¿A salir? a salir. Y debe ser que también tenía ojo para hacer las cosas proporcionadas. Bueno, a mí siempre se me había dado bien el dibujo, eso sí era verdad, en el cole se me daba muy bien. Y ya me salía, entonces ya cuando ya cogí la paleta de colores y empecé a hacer los cuadros, pues me gustó muchísimo. Es como, lo vi como un juego, de ahí qué divertido esto de mezclar colores, pones aquí un color, aquí otro, los mezclas y sale otro. Y entonces empecé a cogerle el gusto. ¿Qué vino después del arbolito y los grupos de personas? Pues yo creo que todo surgió sin pensar. Yo me empecé a dejar llevar y entonces cada vez me iba más entusiasmándose de pasar de una lámina 4 a una lámina 3 hasta que un día aparecí con un cuadro, un lienzo de 80 por 90 a pintar una mano, que era una mano moviendo una Que chapa. reviste además dificultad, he escuchado, sí, ¿no? Sí, que no es fácil. las manos son complicadas y nada, y mano en primer plano y yo empecé a pintar. Y entonces ese cuadro lo dibujé y empecé a pintarlo y me metí totalmente en ese cuadro. Empecé yo no me di cuenta, pero parece ser que cogí como 3 o 4 pinceles al mismo tiempo. En uno tenía los oscuros, en otro tenía los claros. Como ya no me cabían en la mano, me lo puse en la boca, empecé a pintar. Y la siguiente escena que recuerdo es la de al ver al profesor al lado mío y yo lo miré, a ver, con ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué me estoy perdiendo? Y él espontáneamente me dice, Luz, respira. Y yo entonces me eché a reír, ¿no? Y en ese momento vi el cuadro y dije, porque lo tenía casi terminado. No fue solo tanto el que quedase bien, que no quedase bien, que también me gustó mucho cómo quedó, sino era como eso, ponía claros, ponía oscuros, los mezclaba. Entonces fue como una sensación de... ¿Cómo definirías ese momento? Pues yo creo que fue un momento de pasión. Sencillamente pasión, sin ponerle ningún tipo más de lo que es apasionarte por algo, en el término general de la palabra. Bueno, de ahí viene, Luz, el que te pongas el pincel entre los dientes, que es una característica, una peculiaridad tuya. Sí, de ahí vino. Bueno, digo yo, lo mismo, son cosas sin pensar, pero sí me doy cuenta que cuando yo estoy pintando un cuadro y tal, me doy cuenta que tengo el pincel en la boca, tengo todos los pinceles todos mordiditos. Y además, sí, yo creo que es algo que no se hace mucho, porque yo que voy mucho a los concursos de pintura rápida, observo a la gente cuando está pintando, y raro es el que tenga el pincel en la boca. Es tu estilo, tu forma de hacer. También me han dicho que en tu taller aquí, en este lugar, te gusta pintar con música. Sí. Mi cotidianidad de edad es me levanto, dejo al niño en el cole y ya vengo, me meto en el estudio, pongo la música a todo volumen y a pintar. ¿Cómo se llama tu niño? Pablo. También sé que Pablo en el cole despunta, ¿no? En plástica. Sí, en el cole que está él lo llaman arte. Y sí, parece ser que sí, el profesor de arte me lo dice, que es un niño libre, que cuando me dijo libre, digo, a ver, libre. Dice, no, libre, que no tiene límite, que no
mentales, que él le manda a crear algo y él enseguida coge un material, coge otro material y en un momento te hace algo. Entonces él me dice, no tiene límites de las cosas hay que hacerlas así, o no me debo de manchar, tengo que lavarme las manos. Entonces él me dice, es libre. ¿Qué edad tiene él? 7 años. 7 años. Fíjate que con 7 años ya descubre algo que de alguna forma a su mamá le costó algo más de tiempo, ¿no? Sí, yo digo que lo que no me he permitido a mí, se lo he permitido a Pablo, porque yo creo que también esto es muy educacional, ¿no? Yo creo que educar en el arte, educar en la música, considero que son cosas primordiales que deberían de ser fundamental en todos los colegios. Les quitamos importancia, pero yo creo que marcan, que no quieren decir que después todos vayan a ser artistas, ni que todos se van a dedicar a la música, pero yo creo que despierta ciertas habilidades que no tenemos, que las vamos perdiendo después con los adultos, ¿no? E incluso nos ayuda a explorar las emociones. Sí, claro. Para mí pintar es conectarme, y cuando digo conectarme, es conectarme con lo que siento. Y entenderse a nivel emocional es muy complicado. Muchas veces no sabemos por qué sentimos angustiados y entonces averiguar, no es tan importante como averiguar, sino es como reconocer esa emoción o ese sentimiento. Bueno, Luz, fíjate, fue un momento que había ahí una cierta incertidumbre, ¿no? En el momento en el que te quedas en el desempleo, en el que tu madre te anima y dice, venga, vente conmigo. Esos primeros días tampoco estaban tan claros, no te entusiasmaban, pero luego ya empezaron a ver en ti los demás ese talento, ¿no? Sí, lo reconocían más los demás antes que reconocerlo yo. Además es algo que a mí todavía me cuesta reconocer que tengo un talento o reconocer la palabra artista. Es algo que me ha costado reconocerlo. Y sí, entonces en esa época lo combinaba, es decir, yo empecé a tener como que a la gente le gustaba mucho, el profesor me animaba a presentarme a concursos, empecé a presentarme a concursos. ¿Y qué tal? Pues la verdad que muy bien. Uno de los primeros concursos que me presenté fue el de la Bienal de Terror, que seleccionaba un número determinado de cuadros y me seleccionaron el mío. Bien. En un cuadro que no lo pinté para Bienal, ya lo tenía pintado y como el profesor me insistía tanto, digo yo, bueno, voy a presentarlo. Era un cuadro que ahora ya con la experiencia me doy cuenta que en los concursos, cuanto más grande sea el cuadro, más lo valoran mucho más, ¿no? Porque se puede explayarte mucho más en un lienzo grande, ¿no? Entonces este lienzo no era muy grande, de 1 por 50 metros. Y nada, pero yo cuando me seleccioné así me sentí ganadora, pero además me sentí más triunfadora todavía cuando se acercó a un miembro del jurado y me dijo que quería conocerme, porque a mí no me conocía nadie. Allí en la Bienal se presentaban muchos artistas canarios y de fuera que ya son más o menos reconocidos. Y entonces dice, no, que quería conocerte y comentarte que si el cuadro lo hubieses hecho más grande, te hubieses llevado premio seguro. ¡Wow! ¡Qué elogio! Sí, yo me fui, la verdad que me fui súper contenta, todas estas cosas como que animan. Pero así todo, eso fue, te estoy hablando, esto sería 2003, 2003 no, que empecé a pintar, vamos a decir 2004, 2005. Y ahí todavía seguía siendo una afición, yo seguía dedicándome a la publicidad, aunque de freelance, ¿no? Pero ya fue a partir del 2009. 2009, 2010, ya la pintura, si lo ponemos así en una balanza, ya pesaba más que la publicidad, ¿no? Porque todo esto ha sido autodidacta, pero has tenido algunos nombres propios, ¿no?, en tu trayectoria que te han acompañado. De hecho, hay una profesora tuya que te animó a irte con ella a América, a Nueva York, a la Quinta Avenida. Sí, con ella fue con la que tuve la experiencia de Nueva York. Y sí, también era después de Miguel Ángel, que quise seguir formándome y como me gustaban mucho las figuras y los retratos, pues busqué profesores que se especializasen en esto y encontré a Isabel Echevarría y además de haberme hecho amiga de ella, que es un encanto de persona, pues me llevó a Nueva York, ella tenía muchos contactos a nivel internacional y me dijo, venga, anímate, que un marchante de ahí de Nueva York y vente conmigo y tal, entonces me fui para allá
con la maleta y los lienzos. ¿La primera vez que hacías un viaje tan largo? No, ya había hecho otros viajes, pero a nivel turístico. ¿En Nueva York? Pero la primera vez que iba a Nueva York, sí. ¿Qué tal? Genial, genial. Yo creo que es la típica ciudad que todos conocemos por las películas, y que cuando llegas allí parece que cualquier esquina que te das la vuelta y dices tú, ¡ay, aquí estuvo Woody Allen! Empiezas a reconocer, ¿no?, los sitios. Sí. Y incluso crees que en cualquier momento te puedes encontrar una actriz o un actor o un músico. Y entonces es una ciudad súper viva, todo tiene mucho movimiento, tiene mucho nivel, mucha cultura. Bueno, una ciudad que no duerme por la noche, ¿no? ¿Qué acogida tuvo tu obra en Nueva York? Pues parece ser que buena, pero voy a contar una anécdota porque yo no estuve en la inauguración de la exposición. ¿Haces un viaje tan largo y no acudes a la inauguración? ¿Por qué? Me dio una gastroenteritis. ¡No puede ser! Sí, y me quedé allí en la camita, postrada, con fiebre. Y además duró 24 horas, parece como que fue el destino. Es decir, me dio tiempo a montarla, porque eso sí, la monté yo. Y por la noche fuimos a cenar y empecé a sentirme mal. Y al día siguiente ya no me podía mover de la cama. Me mandaban fotos, mandaban fotos, pero yo me imagino... Una inauguración a distancia. Lloraste, ¿no?, en el hotel. Sí, pero me encontraba tan mal que no me daba, es decir... Sabías que humanamente no era posible que estuviese... No era imposible. que va, bueno, no voy a entrar en síntomas de una gastroenteritis, pero me encontraba muy mal físicamente. Después al día siguiente, cuando ya empecé a encontrarme bien, digo yo, ay, pero mira tú, qué pena. Mira qué cosas tiene la vida. Que tiene, sí. Pero bueno, después estuvimos, eso sí, todo el grupo cultural, y todo eso sí pude compartir tiempo con ellos y estar con ellos y visitar galerías, porque ahí en Nueva York, la zona del Soho, es donde están todas las galerías que además... Se concentran en una calle, bueno, allí las calles son enormes, ¿no? Pero sí, en una zona están concentradas todas las galerías. Luego, ¿cuándo vino Polonia? Polonia es más reciente, Polonia fue del verano pasado y Polonia, claro, Polonia ya viene en la etapa, porque la etapa de Nueva York todavía las cosas estaban combinando las dos cosas. La etapa de Nueva York también vino justamente después de haber hecho mi primera exposición individual, que fue en el 2007. Que me animaron, también me animó el profesor, en aquella época yo participé en toda la parte gráfica del Teatro Pérez Galdós, la reapertura del Teatro Pérez Galdós, y entonces todo el grupo de arquitectos que pertenecían al grupo de Tusquet también me animaba, me decían, no, tienes que exponer, ¿por qué no? Y si es lo que haces, entonces ahí me animé, entonces ahí fue mi primera, entonces después seguidita vino lo de Nueva York, pero ahí seguía yo combinando las dos cosas, la publicidad, que por eso estaba haciendo lo del Teatro Pérez Galdós, con la pintura. Pero ya la parte de Polonia vino en la época en que ya me decidí a dedicarme 100% a la pintura. Pero podemos observar cómo se abren caminos nuevos ante ti, ¿no? Luz, es curioso cómo la pintura te ha llevado por unos derroteros que ni me los esperaba. Sí, esto te ha hecho no solo crecer artísticamente, sino conocer nueva gente. Sí, es un comienzo. Es como, bueno, cualquier momento dice que es bueno para empezar de nuevo, ¿no? Y, hombre, no es que empiece de nuevo, porque toda la experiencia que uno tiene detrás la tiene, ¿no? Pero sí es un comienzo nuevo a nivel profesional, a nivel de conocer gente, como bien dices, a nivel personal también, porque estar metido en el mundo del arte, pues, en el mundo de crear, cualquier cosa que sea crear, yo creo, ¿no? Hay momentos también de sequía, de que las cosas no salen como a uno le gusta, aunque esté haciendo lo que le gusta. Sí. Y yo estoy totalmente convencida que eso sucede, por lo menos en mi caso, eso sucede cuando me desconecto, cuando no estoy conectada, como dije antes, con los sentimientos, con las emociones. Eso me costó entenderlo mucho, porque yo cuando empecé a conocer al mundo de la pintura y a pintores, yo siempre decía, es que a mí me costaría pintar si me encontrase mal. Y estaba totalmente convencida de que era así, digo, es que yo no puedo pintar esto. Entonces, claro, ahí teníamos a Van Gogh, que el pobre pasó épocas o Bacon, o grandes pintores que pintaban desde la tristeza o de la dureza de su realidad, que era dura, ¿no?
Y a mí me costaba poder ver eso porque a mí me costaba pintar esas cosas tan duras, ¿no? Pero después lo que comenté antes, el aprender a conectarme con mis propias emociones y con mis propios sentimientos es lo que me hizo entender que, porque a mí ya me ha pasado, de sentirme mal y la pintura ser mi desahogo y ser en ese lienzo donde escupes cosas que no sabes escupirlas de otra manera, ni siquiera a lo mejor verbalmente, ni podérselas contar a alguien, ¿no? Y ¿Tú dirías, Luz, que la pintura te ha salvado? Tengo entendido que hubo un momento duro en tu vida donde volviste a recuperar la cámara y empezaste a hacerte fotos desnudas y a pintarte. Sí. ¿En una búsqueda de qué? Sí, se puede decir una catarsis. En esa época, como tú dices, que tuve una situación personal muy dolorosa y me perdí Bueno, yo creo que estaba un poquito perdida antes porque yo tuve un tiempo que dejé de pintar. Empecé a sentirme... No sabía lo que sentía, pero sí no tenía ganas de pintar. En esa época también nació Pablo, entonces menos pintaba. Y entonces yo creo que en todo ese momento de tristeza o que empecé a sentirme mal, dije, a ver, ¿qué me pasa? No era capaz de ponerme delante de un lienzo, no era capaz no era capaz de conectar. Y entonces con ayuda psicológica empecé a poder hablar del tema, a sentirme un poco mejor, y entonces fue cuando en ese momento decidí coger el lienzo y pintarme, porque yo decía, bueno, aquí me estoy yo desnudando interiormente y digo, me apetecía interiormente y exteriormente, y me apetecía verme y quererme. ¿Funcionó? Sí, funcionó. De ahí surgió la exposición Emociones, que fue la última mía individual, pero que fue hace poquito, fue en el 2018, en enero del 2018. Y así que bueno, eso fue antes de ayer, vaya. Antes de ayer, sí, así que tampoco... Lo que pasa es que para poder pintar esa de Emociones, primero pinté otra, que esa sí que fue como el reto que acepté, que si lo hubiese pensado con la cabeza no lo hubiese hecho. Es decir, hubo un momento en el que estabas pasándolo mal, te proponen una exposición, aceptas, pero motivación cero. Wow. Tuve que buscarla, pero yo creo que en el fondo lo hice de manera inconsciente, pero consciente de decir... Trajo sus frutos. Sí, como decir, Luz, vamos a intentar hacer esto. Además era una manera tampoco de no pensar, ¿sabes? Era una manera de no pensar, sino solamente de sentir. Y yo creo que, bueno, yo ahora voy a hacer una pregunta en voz alta. ¿La sociedad tiene miedo de sentir? Yo tengo la sensación de que encontrarse con el dolor o con el sufrimiento, ¿sabes? No queremos sufrir, no queremos pasar el dolor. Y yo creo que esa ha sido una de mis grandes experiencias a nivel personal, es haberme enfrentado a ese dolor, a la tristeza, a la angustia, y vivirlas, que eso no, y escupirlas, y pintarlas, y sentirlas. Entonces... Y dar cancha, ¿no?, a todo ese caudal de emociones. Sí. Es decir, porque a veces es verdad que intentamos, no sé si neutralizar o dejar al margen algunas emociones que a lo mejor por educación nos han dicho que no están bien vistas o no nos permitimos sentir. Sentir, claro, es que es por eso, porque pasar por el dolor cuesta, ¿no? Pero yo siempre digo que el dolor es inevitable. Muchas veces cuando te viene el dolor te viene inevitable, y yo siempre lo que digo que lo que es evitable es el sufrimiento, ¿sabes? El recrearte efectivamente en el dolor, ¿no? Pero el dolor tienes que pasarlo, igual que pasas momentos de alegría, pasas momentos de la tristeza, se sacan cosas maravillosas. Es decir, hay una travesía en el desierto, cierto, pero luego descubrimos los regalos que en ese momento no somos capaces de ver, ¿no? Que nos trae esa travesía.
sí, sí, sí. Pero para mí, hombre, no voy a decir, oh, le voy a hacer una... Bueno, hay muchos artistas que sacan su inspiración del dolor y del sufrimiento, ¿no? Pero bueno, yo tampoco considero que eso sea muy sano, ¿no? Si tú prefieres un camino un poco más Sí, llevadero, vaya. claro, sí, 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 por eso digo, lo que pasa es que sí considero que son cosas que hay que vivirlas y pasarlas. ¿En qué momento te ha dejado toda esta situación, toda esta trayectoria que estás compartiéndonos? ¿Cómo es la luz de hoy? Pues la luz de hoy es una luz que se conoce más, que se acepta con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus límites, que tiene un montón de fantasmas, yo le llamo fantasmas, ¿no? Que aparecen un montón de fantasmas, pero ya los reconozco, como digo yo, los converso con ellos. Bien. Sí, pero ellos están ahí, ¿sabes? ¿Te gusta soñar? Me encanta soñar. Me encanta soñar como cuando era niña, porque también hubo una etapa ahí en que dejé de soñar. Y bueno, yo creo que a lo mejor los sueños los confundí durante una época con la fantasía, ¿no? Y como eso que te dicen, pero eso no lo puedes realizar, eso es... Y entonces yo creo que, pero es una confusión mía que ahí, digo, pues entonces no me permitía soñar, pero ahora sí me permito soñar. Soñar es gratis. Soñar es gratis y hay que hacerlo además a lo grande, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo a lo grande. ¿Dónde te ves, Luz, si sueñas ahora mismo? ¿Dónde te ves en un futuro de 5 años, por ejemplo? Pues aquí, en mi estudio, con mi hijo más grande, rodeado de los mismos amigos que tengo, y teniendo la misma paz que tengo ahora, la misma paz. Yo sé que la vida tiene sus altibajos y suben y bajan, y además la vida es así. Si fuese plana no sería igual de emocionante ni igual de pasional, ¿no? Pero me veo igual que estoy ahora. Intenta responder rápidamente a estas preguntas. ¿Cómo es la Luz hija? A ver, ya usé la cabeza. Ya usé la cabeza. ¿Algo te pasó por ahí? Si lo quieres contar, lo cuentas, y si no... Generosa. Qué bonito. Generosa. ¿Y la Luz mami? La Luz mami, divertida. ¿Y la Luz amiga? Sincera. Vamos a ir cerrando este ratito de conversación que se nos ha ido volando, Luz. Quiero darte las gracias por abrirnos tu taller. Desde luego este es un lugar mágico donde se genera arte y me gustaría que dejases, no sé, un mensaje para las personas que te escuchan, algo que hayas aprendido que consideres que es valioso y que puede ser útil en la vida de los demás. Pues yo creo que lo que he estado repitiendo todo el tiempo, que hay que escucharse, que hay que perdonarse, hay que dedicarse tiempo y mimarse y entenderse y aceptar las cosas buenas y las cosas malas que tenemos cada uno y soñar, soñar. Sigue soñando, Luz. Muchísimas gracias por la generosidad de abrirnos las puertas de tu taller. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Y cuando quiera. Ha sido estupendo conocerte. ¿Volvemos? Sí, claro, cuando quiera. Y pintamos. Y pintamos, bueno. Muchísimas gracias. Espero que ustedes lo hayan pasado tan bien como nosotros en este ratito de conversación amable. Ha sido un placer. Cuídense mucho y hasta la próxima.